Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Noches. Vamos a continuar con la clase. Ayer creo que avanzamos bastante. Bueno, ayer estuvimos viendo lo que es conceptos generales de circuito de refrigeración. Vimos los 4 elementos principales. Para eso utilizamos una imagen de una de las aplicaciones más comunes de refrigeración, lo que es un equipo de aire acondicionado tipo mini split. Vimos cuál es el evaporador, el condensador, el compresor y el dispositivo de expansión. Repasamos un poco las propiedades de la sustancia, que es importante repasarlas un poco. Luego pasamos, cuando tuvimos un buen tiempo en lo que es empezar a ver el circuito de refrigeración, los 4 elementos, cómo están ordenados y ese circuito de refrigeración en un gráfico. Eso también lo estuvimos viendo ayer. Lo vimos ayer. Luego, bueno, también estuvimos hablando cuáles son las zonas que podemos dividir el circuito de refrigeración. Vimos, por ejemplo, los 4 elementos, cuál es la zona de alta presión, cuál es la zona de baja presión, cuál es la línea de succión o línea de gas, cuál es la línea de descarga y cuál es la línea líquida o línea de alta. Eso lo vimos el día de ayer. También lo vimos en el gráfico, cómo se presenta cada uno de los procesos de cada elemento. Y bueno, y por último, creo, si no me equivoco, hablamos también de lo que era la calidad. Estuvimos hablando sobre qué era calidad, que es un repaso, la cantidad de masa del refrigerante que se ha convertido en vapor. Entonces, esa es la forma de ver lo que es la calidad. Luego mencionamos que íbamos a empezar a ver lo que es la termodinámica del circuito de refrigeración, cómo encontrar cuánto calor entrega cada uno de estos dispositivos o recibe. Y el primero de ellos que vamos a ver pues es el evaporador, que es el elemento que entra en contacto primero con la sustancia que queremos mantener fría o el ambiente que queremos mantener frío. Si fuese, bueno, continuando el ejemplo de un aire acondicionado, nosotros tendríamos el evaporador en el interior. Si fuese el aula, pues es el elemento que está en el interior. A través de ese elemento pasa aire que es forzado por un ventilador y este aire choca con este intercambiador. Al final los que son los evaporadores y los condensadores pues son intercambiadores de calor. El aire entrega calor al refrigerante, como mencionábamos, tiene que estar a una presión baja, como vemos en el gráfico, en este punto de acá. El refrigerante entra, aquí simbolizamos al refrigerante de color verde, solo para que vayamos viendo cómo se está dando la transferencia de calor. Este es el dispositivo de expansión, como mencionamos ayer. El refrigerante entra al evaporador ya con un porcentaje de masa convertido en vapor, es decir, que al salir de la válvula de expansión se da una evaporación espontánea, que aquí lo representamos como unos puntos blancos, que no sé si lo logran ver bien, pero está en la presentación. Esos puntos blancos representan el refrigerante que ya se ha convertido en vapor. Bien, inicia el recorrido el refrigerante por un sistema de tuberías que además tiene unas aletas que cumplen la función de aletas que vistas en transferencia de calor, incrementar el área de transferencia de calor. A medida que el refrigerante va caminando en estos tubos, va entrando en contacto con el aire, pero no contacto directo, pero sí transfiriendo calor. El refrigerante gana calor y se empieza a evaporar, incrementando su calidad. En este caso, el gráfico moviéndose hacia el lado derecho, hasta que llega un momento que ya se convirtió todo en vapor. Entonces aquí lo hemos representado como color blanco, donde todo es el gas, este refrigerante, y ya pues ganó todo lo que fue el calor desde el aire. ¿Cómo podemos medir ese calor o cómo lo podemos calcular? Entonces para eso regresemos a este gráfico, donde esta línea que está aquí es el proceso del evaporador, comenzando en este punto a la entrada y este punto a la salida.
Y en este gráfico, que sería pues el de presión entalpía, por acá abajo podemos ver que en cada uno de los puntos en la entrada y en la salida tenemos dos entalpías. Entonces, nuestro calor ganado por el evaporador sería la diferencia de entalpías. Y a ese calor ganado lo vamos a conocer como efecto de refrigeración. Como está en términos de entalpías, sus unidades que vamos a trabajar va a ser BTU por libra. Este va a ser el efecto de refrigeración, que en termodinámica era Q sub L. Aquí lo vamos a conocer como ER, o efecto de refrigeración. Y este efecto de refrigeración es lo que nos da la capacidad de un equipo de aire acondicionado. Cuando nosotros compramos un equipo de aire acondicionado y mencionamos que queremos un equipo de 12.000 BTU hora, hacemos referencia al calor ganado por el evaporador. Tiene una capacidad de extraer 12.000 BTU cada hora. Entonces a eso se refiere el efecto de refrigeración. Para nosotros el efecto de refrigeración va a estar medido en BTU por libra. Y es la diferencia de entalpía, salida y entrada. Si nosotros conociéramos el flujo másico, si nosotros conociésemos el flujo másico, nosotros pudiésemos relacionar este efecto de refrigeración con un valor Q. Y ese valor Q es capacidad de refrigeración. Al final, ambas son capacidades, solamente que el efecto de refrigeración está dado en BTU por libra y la capacidad de refrigeración está dado en BTU por minuto, o puede ser BTU por hora, como se compran los equipos de aire acondicionado. Pero para eso necesitamos conocer un flujo másico para poder eliminar lo que es libras. Y bueno, en vez de libras después queda minutos. Entonces esto es BTU por minuto. Y se puede relacionar mediante esta ecuación. Si queremos capacidad de refrigeración, despejamos. O si queremos efecto de refrigeración, despejamos, masa pasa a dividir. Bien, entonces esa es la forma de encontrar cuánto calor está recibiendo un evaporador. Necesitamos conocer pues sus condiciones de entrada y salida. Bien, bueno, antes de seguir, notemos porque más adelante vamos a hacer una consideración que en condiciones ideales el refrigerante sale del evaporador justo en este punto, justo donde es vapor saturado. Más adelante vamos a hablar un poco de que en condiciones reales no es así. Por ahorita vamos a considerar que sale justo en este punto donde tengo el cursor, donde la calidad recién es 1 o 100%. Vamos ahora, ¿qué sigue después del evaporador? Siguiendo el sentido del movimiento del refrigerante, pues pasaría al compresor para poder elevar la presión. En ese caso, pues elevar la temperatura y que pueda botar calor en el condensador. Tenemos un compresor que el refrigerante entra justo en este punto, condiciones ideales nuevamente, y debe elevar su presión. Al elevar su presión, pues al final también produce un cambio de entalpías. Y este cambio de entalpías es el que me va a dar a mí algo que se llama calor de compresión. Y es entalpía de salida menos entalpía de entrada, nuevamente en BTU por libras. Este es nuestro calor de compresión, simbolizado con doble C. Pero también lo podemos llamar trabajo del compresor, trabajo W, tiene las mismas unidades y al final es lo mismo. Solo igualamos, solamente que cambiamos el símbolo en lugar de doble C, tenemos una W. Entonces, cuando hablemos de calor de compresión y de trabajo del compresor, simplemente va a ser la diferencia de entalpías. Ahora, si lo que queremos saber es la potencia teórica en BTU por minutos, tenemos que multiplicar este calor de compresión o este trabajo de compresión por el flujo másico y esto obtendríamos BTU por minuto. Este al final lo podemos cambiar también o convertir a watts. Mediante ahí la unidad de conversión de BTU por minuto a BTU por hora, después de BTU por hora a watts o a kilowatts. Y ese sería, pues, en teoría, lo consumido por el compresor. En condiciones ideales, lo consumido por el compresor sería lo entregado al refrigerante. Bien, entonces, hemos visto de que la termodinámica del ciclo de refrigeración es bien accesible, solamente condiciones de entrada y salida. Esas serían las ecuaciones a utilizar. Nuevamente, no memoricemos esta ecuación, no nos memoricemos los subíndices. Solamente recordemos que es condición de salida y condición de entrada. Esto porque
Aquí los subíndices comienzan en este punto como A, B, C, D, pero puede ser que en la siguiente diapositiva el punto A comience aquí o el punto A comience aquí. Entonces eso puede crear confusión. Entonces, nuevamente, como yo siempre recomiendo es entendamos el concepto. Entendamos el concepto para no memorizar fórmulas. Bien, eso es evaporador y eso es compresor. Ahora el condensador tiene un proceso similar al evaporador, solamente que ahora el refrigerante entrega el calor al exterior, como indica aquí. Y pasa lo contrario, el refrigerante entra sobrecalentado en el punto D y al entrar en contacto con el aire exterior, bueno, que más adelante vamos a ver que no solamente con aire se puede enfriar con agua también. Primero se enfría para rebajar este tramo cuando viene sobrecalentado y ingresar a la zona de saturación donde empieza a condensarse internamente. A medida va caminando y va entrando en contacto con el aire, el refrigerante se va condensando y va disminuyendo su calidad hasta que llega a este punto, al punto A. En condiciones ideales, el refrigerante sale justo cuando todo se convirtió en líquido. Sale como líquido saturado en condiciones ideales. Entonces, nuevamente, ¿cuánto calor entrega el condensador? Condiciones de salida. Bueno, en este caso es condición de entrada menos condición de salida. Y esa diferencia de entalpías lo vamos a conocer como calor de rechazo, CR. Nuevamente BTU por libra. Y también, si tenemos el flujo másico, multiplicamos y vamos a obtener algo que se llama calor total de rechazo, que lo que cambia es pues las unidades de medición del calor que se está rechazando. Calor de rechazo medido en BTU por libra y calor total de rechazo, Q sub C, medido en BTU por minuto. Esto es, pues, las ecuaciones para el calor que bota el condensador. Y algo que se debe cumplir, y que no sé si lo mencioné cuando vimos el circuito, es que el condensador debe botar tanto el calor que ganó el evaporador más el calor que proporciona el compresor. Ese debe ser el calor total que va a botar el condensador. Entonces eso lo podemos expresar mediante esta ecuación. El calor de rechazo del condensador debe ser igual al efecto de refrigeración más el calor de compresión. Y bueno, eso lo podemos expresar en BTU por libra o lo podemos expresar también en BTU por minuto. Calor total de, bueno, la potencia teórica, compresor, más el calor total ganado en el evaporador va a ser igual al calor total de rechazo. Uno es medido en BTU libra y el otro es medido en BTU por minuto. Eduardo, ¿tiene consulta? Sí, solo que en esa parte del proceso sería entalpía de entrada menos de salida, ¿sería correcto? Así es. Así es. Aquí Cam- sería de entrada menos salida. Ok, cambiaría la otra parte, la anterior, ¿verdad? Cambiaría al evaporador, que el evaporador Ujú. es salida menos entrada. Y este es entrada menos salida. Y eso Ah, viene del balance de energía. Por ejemplo, desde el punto de vista del evaporador, la ganancia de calor es positiva. Y desde el punto de vista del condensador, la ganancia de calor es negativa. Porque sale. Entonces, por eso el signo intercambia las condiciones para mantener positivos los valores. ok, entiendo. Gracias. ¿Verdad? Bien. ¿Qué nos haría falta? Bueno, el dispositivo de expansión, pero ya hemos visto que el dispositivo de expansión no transfiere calor, no consume trabajo. Por lo tanto, solo nos queda que la entalpía justo a la entrada del dispositivo de expansión debe ser igual a la entalpía justo a la salida. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener un proceso vertical en el caso del gráfico presión-entalpía. Entonces aquí tendríamos una vertical entalpía constante. Lo que sí podemos apreciar es que en condiciones ideales nuevamente, que ya vamos a ver que eso puede cambiar, o cambia mejor dicho, es que a la entrada del dispositivo de expansión es completamente líquido, líquido saturado en condiciones ideales, y como cae drásticamente a un punto intermedio en la zona de mezcla, a la salida yo tengo
un porcentaje de vapor. Es que al pasar por este punto, hay un porcentaje de la masa que se evapora de forma espontánea. Bien, ahí tenemos pues, vimos los 4 elementos con sus ecuaciones, que nuevamente pues es mejor comprender el concepto que memorizarnos los subíndices porque nos puede provocar alguna confusión. Cuando nosotros ya tenemos los calores, los consumos de trabajo, podemos pasar a evaluar ahora que también está trabajando el circuito de refrigeración. Y una forma de evaluar que también está trabajando el circuito de refrigeración es ver cuánto enfriamiento logro en el evaporador versus cuánto consumo en el compresor. Al final es el mismo concepto que eficiencia térmica. Que eficiencia térmica, como he mencionado anteriormente, bueno, tengo como un año no dar termo, pero cuando daba termo, que la eficiencia térmica es la relación entre un objetivo versus un costo. ¿Cuál es el objetivo del circuito de refrigeración? Pues mantener frío un ambiente con el evaporador. ¿Cuál es el costo? Pues el consumo en el compresor. Entonces, eso nos da nuestra eficiencia. Solamente que en los circuitos de refrigeración ese valor da más que 1, entonces ya no lo llamamos eficiencia térmica, sino que lo llamamos coeficiente de desempeño o coeficiente de rendimiento del circuito de refrigeración. Y eso lo vamos a encontrar como la capacidad de refrigeración en el evaporador entre el suministro de potencia en el compresor. O lo podemos llamar también como la relación entre el efecto de refrigeración y el calor de compresión. Entonces, eso es nuestro coeficiente de desempeño. Vemos que es una unidad adimensional, porque arriba tendríamos en este caso BTU por minuto y abajo BTU por minuto, se cancelan las unidades. En este sería BTU por libra y abajo BTU por libra, se cancelan las unidades. Es un valor adimensional, pero que lo podemos tomar como cuánto cuánta capacidad de refrigeración logramos por el consumo del compresor. O lo podemos llamar de otra forma. ¿Cuántos BTU por minuto logro extraer del ambiente por cada BTU por minuto consumido por el compresor? Es otra forma de ver el desempeño. Ahora, si nosotros cuando acudimos a comprar un equipo de aire acondicionado, es común escuchar hablar de otros tipos de rendimientos. Uno de ellos es el EER, o el que es más común últimamente es el CIR. CIR 12, CIR 18, CIR 24. Ambos también son coeficientes de rendimiento. Lo que cambia es en qué unidades hago esta división. Como acabamos de mencionar, esta división en el caso de arriba es BTU por minuto arriba, BTU por minuto abajo. En este es BTU por libra arriba, BTU por libra abajo. En el caso del EER o el CIR que es más propio de equipos inverter, nosotros cambiamos las unidades. Es el mismo concepto. ¿Cuánto refrigeración logro versus lo que me toca consumir en el compresor? Solamente que en el ER y el CIR, el efecto de refrigeración lo mido en BTU por hora. Y el calor de compresión lo mido en watts. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar de un EER o un CIR 14, un ejemplo, así al azar, significa que yo logro extraer 14 BTU por hora por cada watt consumido por el compresor. Por eso, entre más altos son estos valores, significa que es más eficiente el circuito de refrigeración. Lo mismo que el coeficiente de desempeño CDR. Entre más grande es este valor, más eficiente es el circuito de refrigeración porque significa que logro enfriar más por el mismo consumo energético. En este caso, logro enfriar más con menos consumo energético. Entonces, eso significa, ese sería el significado de nuestros coeficientes de desempeño. Un CIR 14 versus un CIR 18 significa que el CIR 18 enfría más porque puede extraer más BTU hora por cada watt consumido. Entonces, esos son algunos valores de cómo medir el desempeño de un circuito de refrigeración. Todo parte de la eficiencia térmica. Solamente que la eficiencia térmica, pues acostumbramos que sea un valor de 0 a 1 o de 0 a 100%, y estos son valores mayores que 1. Entonces,
No lo llamamos eficiencia térmica, sino que coeficiente de desempeño. Bien, a partir de aquí, no, hace falta un tema, se me había escapado. Hace un momento yo mencioné, voy a regresar cuando estamos hablando de la parte del evaporador, es que en condiciones ideales, el refrigerante sale del evaporador justo cuando ya se convirtió en vapor, o sea, como vapor saturado. Y sale del condensador justo cuando se convirtió en líquido 100%, o sea, líquido saturado. Pero hay ciertas situaciones que pueden pasar si eso fuese cierto. Por ejemplo, en el evaporador, si yo salgo del evaporador como vapor saturado, recordemos que entre el evaporador y el compresor hay un sistema de tubería. Y ese sistema de tuberías tiene fricción, tiene pérdidas, puede haber pérdida de energía. Puede pasar que por perder energía, y como está justo como vapor saturado, cualquier pérdida de energía puede provocar que en la tubería se condense un poco de refrigerante. Y eso puede provocar que llegue líquido al compresor. Y eso debemos evitarlo. Hay muchos factores, pero quizás uno de los más importantes es que el compresor no está diseñado para trabajar con líquido. El compresor, igual que los ventiladores, están diseñados para trabajar completamente con gas. Entonces puede pasar que tenga problemas en el compresor, va a querer comprimir un líquido que es incompresible. Entonces, yo debo evitar eso. Y una de las cosas con los cuales podemos evitar es que en lugar de que salga como vapor saturado es calentarlo un poco más para que salga como vapor sobrecalentado. Unos cuantos grados para que ahí tenga holgura, que si hay pérdida de energía, siga siendo vapor completamente cuando llegue al compresor. Entonces, eso es una de las consideraciones en casos reales de un circuito de refrigeración. Otro caso es en el condensador. Yo mencioné que este punto, no voy a cambiar de diapositiva, pero en el condensador salimos en ese punto, justo antes del dispositivo de expansión. Yo aquí, una de las cosas que debería cuidar es que si yo salgo en este punto del condensador, también yo tengo tuberías hasta antes del dispositivo de expansión. Si yo salgo justo como líquido saturado, y puede pasar que en la tubería yo gane algo de calor, se evapore cierta cantidad de líquido en la tubería de alto. Entonces, pero yo debo cuidar de no llegar con vapor a la válvula de expansión. Debo llegar completamente líquido. Entonces, ahora aquí hacemos lo contrario. Para asegurarnos, enfriamos un poco más, unos cuantos grados, para que no tener la posibilidad de que llegue gas antes del dispositivo de expansión. Otra función es que entre más me muevo hacia la izquierda, yo caigo en el punto B más cercano hacia la izquierda. Y eso me provoca que esta distancia horizontal sea más grande. Por lo tanto, voy a tener un poco más de capacidad de extraer calor en el evaporador. Entonces, esas dos consideraciones hace que pasemos ya a un circuito real. El ideal es que salimos como vapor saturado o líquido saturado. Pero en condiciones reales, yo salgo con mayor temperatura en el evaporador y con menor temperatura en el condensador. A esto lo vamos a llamar, en el caso del evaporador, lo vamos a llamar sobrecalentamiento. Y en el caso del condensador, lo vamos a llamar subenfriamiento. Y eso pues lo tenemos resumido en esta diapositiva. Aquí tenemos que en condiciones reales el refrigerante sale del evaporador en estado de vapor sobrecalentado. Esto provee un método para control del refrigerante cuando se utiliza una válvula de expansión termostática y también asegura que no llegue líquido al compresor. Eso lo podemos ver aquí. Condiciones ideales salimos en este punto. Condiciones reales nos metemos un poco más hacia la zona de vapor saturado.
Refrigerante sale del condensador en estado líquido subenfriado. Esto ayuda a obtener un mayor coeficiente de refrigeración. También reduce la cantidad de vaporización súbita del refrigerante. Esto, en condiciones ideales, nosotros saldríamos en ese punto en el condensador, pero en condiciones reales nos movemos este pequeño tramo de acá. O sea, a eso le llamamos subenfriamiento y a esto le llamamos sobrecalentamiento. Y para, bueno, 8:36 es algo temprano, pero para no mezclar con el tema que continúa, solo vamos a terminar de hablar un punto adicional. ¿Cómo sé yo cuánto sobrecalentamiento tengo en un circuito de refrigeración y cuánto subenfriamiento tengo en ese mismo circuito? Hay, hay, esa es una forma o es algo que se mide en campo para cuestiones de análisis de mi sistema. Es que vamos a este punto. Recordemos que a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Si yo mido con mis manómetros a la salida del evaporador la presión, yo me voy a mis tablas de refrigerante y veo si la presión está al valor, cuál debería de ser la temperatura de saturación. Esa temperatura correspondería a este punto. Imaginemos que a cierta presión la tabla me dice que el refrigerante debería de salir a 38 grados Fahrenheit, por decir un valor. Pero después vengo yo y con mi termómetro mido la temperatura real que está saliendo el refrigerante, voy a notar una diferencia. Que según la presión, la temperatura debería ser 38, pero según mi termómetro sale a 45, que quiere decir que estoy teniendo 7 grados de sobrecalentamiento. Aquí se termina la relación, donde tengo el punto, se termina la relación de presión de saturación, le corresponde a temperatura de saturación. En ese punto la temperatura debe ser 38, pero lo seguí calentando hasta que llegó a 45. Entonces, sobrecalenté 7 grados, que en este ejemplo son 10 grados. Ya debería salir a 0 grados, pero está saliendo a 10. Entonces hay un sobrecalentamiento de 10. Lo mismo puedo hacer con el subenfriamiento. Mido en el condensador qué presión tengo y digamos, según esa presión y me voy a mis tablas, debería tener una temperatura, por así decirlo, de 140 grados Fahrenheit. Pero luego mido con mi termómetro y tengo 130, que significa que en lugar de salir de 140, estoy saliendo 10 grados por debajo. Significa que estoy teniendo 10 grados de subenfriamiento. Y así es una forma, pues, al tanteo de cómo encontrar qué sobrecalentamiento y qué subenfriamiento estoy teniendo en un circuito de refrigeración. Bien, 8:39, que después viene un ejemplo. Este lo vamos a dejar para después. Y vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver, creo que mañana y el lunes estaríamos terminando el contenido. Después regresaríamos a ver este ejemplo y vamos a agregar un par de ejemplos más. Después vamos a ver ya los evaporadores, todos esos dispositivos que hablamos, el dispositivo de expansión, el evaporador, el compresor y el condensador, un poco más al detalle. Ahorita solo lo hablamos de tal forma para saber los conceptos de cuánta energía gana, cuánta energía entrega, las entalpías, efecto de refrigeración, calor de rechazo, zona de alta, zona de baja. Pero ahora vamos a empezar a ver cada uno de esos elementos un poco más al detalle. Vamos a hablar de evaporadores, pero ahora sí vamos a hablar de qué tipos de evaporadores podemos tener, qué tipos de condensadores podemos tener. Ahí vamos a ver que no solo el condensador típico de aire acondicionado es el único disponible, que es empleado por aire. También puede haber de esos condensadores empleados por agua. Eh, Vamos a ver los tipos de dispositivos de expansión, los tipos de compresores. ¿Qué más? Bueno, ya eso lo vamos a ver más al detalle a partir de mañana. Por hoy, pues, quedaríamos hasta aquí. Sí, son 8:40, creo que sí avanzamos. Vamos a ver mañana ya los dispositivos más al detalle. Ahorita, pues, nos quedaremos por aquí. Después de ver estos contenidos que hacen falta, como a mitad de la otra semana, empezaríamos a ver la parte práctica, ponernos a hacer ejercicios. Bien, entonces nos vamos mañana, si hay alguna consulta.
Si no, pues continuamos mañana, siempre a las 8:10. Listo, ingeniero. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.